Ya. Vamos a ver, siguiendo las cónicas, que hay una circunferencia. Vamos a ver tres cónicas más, que son la parábola, la elipse y la hipérbole. Estos van a ser lugares geométricos, entonces la geometría acá es fundamental. ¿Ya? Entonces, incluso cuando planteo un problema, los problemas van a estar orientados a resolverlos de forma geométrica. ¿Sí? Siempre pensando en la parte geométrica. Ya. ¿Qué es lo que es la parábola? Dice que es el lugar geométrico de todos los puntos cuyas distancias no dirigidas a un punto fijo f, que se llama foco, es igual a la distancia no dirigida a una recta L llamada directriz. ¿Sí? Entonces me está indicando que los elementos, yo tengo que siempre identificar los elementos importantes para cada cónica. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos importantes de la circunferencia? El centro y el radio. El centro y el radio. ¿Sí? ¿Sí? Acá también va a ser el vértice, que es como el centro, digamos, el vértice, el foco y la directriz. ¿Ya? Entonces yo voy a tener acá un punto que va a ser el foco, ¿sí? Que le va a poner, bueno, le queda acá una distancia p,0 y una recta que le vamos a llamar la directriz, ¿sí? Que va a ser x en este caso igual a menos p. ¿Sí? Entonces aumenta la distancia p de acá. ¿Sí? ¿Sí? Bien, tanto la directriz del centro, que es el 0, 0, que está a una distancia p, y también acá está a una distancia p el foco. ¿Ya? ¿Por qué es importante que captemos esto? Porque más adelante vamos a poner este centro, que es el 0, 0, por cada lado. Entonces si pongo un punto acá, ¿no? Entonces yo digo, mido pi, dos unidades, por ejemplo, para acá, puede ser p, puede valer 2, ahí está el foco, y 2 unidades para allá está la directriz. ¿Sí? Entonces, si empezamos a ubicar todos esos puntos que cumplen con esa condición, vamos a encontrar que, por ejemplo, bueno, este punto obviamente lo cumple, 0, 0. ¿Sí? La distancia que hay del foco, ¿no? A ese punto es la misma distancia que hay del punto a la directriz. ¿Sí? ¿Qué otro punto quizá lo va a cumplir? Este que está acá. ¿Sí? Vamos a darle un punto x, y. ¿Ya? Ese punto x, y, si yo calculo la distancia, ¿sí? Debería ser la misma distancia que está acá. ¿Sí? Y así todos los puntos que cumplan eso van a formar la parábola, y en este caso va a dar una cosa más o menos así. ¿Ok? Entonces, si tomo la distancia del foco a este punto, es la misma distancia de este punto a la directriz. ¿Ya? Ahí voy formando mi parábola. ¿Ya? La pregunta que tendríamos que hacernos, esta, ¿qué ecuación tiene, ¿no es cierto? Tenemos que formar la ecuación de la parábola. ¿Ya? Bueno, ¿qué sabemos nosotros? Voy a correr esto hacia atrás un poquito. ¿Qué sabemos nosotros? Que la distancia que va del foco, pongámosle a este punto, nomás P, ¿qué le ponemos? Q. ¿Sí? ¿Ya?
del foco a este punto Q es igual a la distancia de dónde? De la directriz. Sí, que es una recta, ¿no es cierto? L, pongámosle. Que es la distancia del punto a la recta L. ¿No es cierto? Esa es la condición. ¿Sí? Es la única condición que tenemos. La única condición entonces que tenemos es que la distancia que hay del foco al punto Q, ¿sí? Esta distancia es la misma distancia que está acá, ¿sí? O a cualquier punto de aquí a acá es la misma distancia de allá. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cómo podemos definir la distancia entre F y Q? F es un punto, P, 0 y el Q es un punto X, que es cualquier punto del espacio. ¿Cómo se obtenía la distancia entre dos puntos? ¿Se acuerdan? Fernanda. Fernanda. Mirando acá. Acá sale, pero no entiendo la sacado. Cuando teníamos dos puntos, la distancia se saca como la raíz cuadrada de la diferencia de los X. ¿Sí? O sea, sería X menos P al cuadrado, ¿no es cierto? Más y menos 0 al cuadrado, ¿no es cierto? Diferencia de los X al cuadrado más la diferencia de los Y al cuadrado, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser igual a la distancia que hay de Q a L. ¿Sí? Pero si vemos, como acá tiene que ser de forma perpendicular, ¿no es cierto? De aquí a acá tenemos P, ¿no es cierto? Hay una distancia P. Y este pedacito que está acá, ¿qué coordenadas tiene? X, ¿no es cierto? Entonces sería X más P, ¿no? ¿Sí? X más P. Repito, de aquí a acá hay P y de aquí hasta acá, ¿no es cierto? Que es el punto X. Entonces si yo sumo X más P, me da la distancia que hay. Y tiene que ser al cuadrado. ¿Por qué tendría que ser cuadrado? No, esa es la distancia. Ahora, que si yo no quiero trabajar con la raíz, yo lo leo al cuadrado. ¿Sí? Y si lo leo al cuadrado, así viene en otra hojita, ¿sí? Entonces no hay caso. X menos P al cuadrado más Y cuadrado, ¿no es esto? X menos P al cuadrado más Y cuadrado tiene que ser igual a X más P al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, si desarrollamos el cuadrado binomio acá, ¿cuánto sería? X al cuadrado. X cuadrado Menos 2px, ¿no es cierto? Ahí está. Más p al cuadrado, ¿no es cierto? Y más y al cuadrado. Y acá sería Lo mismo, pero X con cuadrado. signo diferente. Más 2 px más p al cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, ahí nos damos cuenta que podemos simplificar s con s, el p cuadrado con el p cuadrado, ¿sí? Ahí se ve. Y los 2px. Vemos que uno es positivo y uno es negativo, Ah, ¿sí? De hecho podríamos despejar acá el y cuadrado. Y cuadrado sería, y este pasa sumando, me queda igual a 4p, 4px. ¿sí? Y ahí tengo la ecuación de esa parábola. Así que ahí tenemos la ecuación de la parábola. Pero el foco lo podemos ubicar en varias partes.
recuerden que la gráfica de esta, ¿sí? Para esta ecuación es la siguiente. Tenemos x y, ¿no es cierto? El foco, esto que era p,0, y la directriz que era x igual a menos p, ¿cierto? Y con eso nos daba la parábola que era y cuadrado igual a 4p. ¿Sí? Ojo, fíjense, depende de la posición del foco. ¿Sí? Pero también podría tener ubicado en varios casos más. ¿Qué pasa si el foco está ubicado acá? O sea, el P es negativo. Va a ir para el otro lado. ¿Sí? Entonces acá va a estar la directriz, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? O podría estar ubicado el foco acá. Y estaría abajo. Estaríamos abajo la directriz, ¿cierto? O puede ser que la distancia de aquí a acá es P, de aquí a acá es P. O podría estar ubicado acá el foco. De acá la directriz. Incluso podría estar ubicado por acá el foco, ¿cierto? También acá la directriz, no está centrado, ¿cierto? O incluso la directriz podría ser oblicua. ¿Sí? En el caso que sea oblicua, nosotros no vamos a ver en el curso. ¿Ya? Vamos a ver, van a ver quizás más adelante, ya cuando vean, no sé, espacios vectoriales, álgebra lineal, cosas de ese tipo. ¿Ya? Bien. Entonces, recuerden que esa distancia es P, o sea, hasta acá, hasta ese punto, ¿no es cierto? Y de aquí a acá también es P. ¿No? De aquí a acá también es P. ¿Sí? Y también como distancia P. Bueno, acá debería ser menos P en realidad, ¿no es cierto? Porque el P es negativo, ¿cierto? Entonces ahí en realidad sería en valor absoluto. Bien, entonces, en ese caso, hago la misma expresión, digo ya, porque el punto, por ejemplo, ese punto, la distancia de aquí a acá es la misma distancia de aquí a acá. ¿Sí? Planteo lo mismo y voy a llegar que, vamos a ir por 0, 0, mi parábola es de esa forma. ¿Sí? O, en este caso, mi parábola es de esta forma. ¿Sí? O en este caso, mi parábola es de esta. Fíjense que nunca va a intersectar a la bisectriz, a la directriz. ¿Sí? Nunca la intersecta. Entonces voy a tener 4 casos distintos. Cada caso va a tener su propia ecuación. ¿Sí? En este caso, es como el lado opuesto acá. Sería Entonces, ¿cómo lo podría tener el lado opuesto? y cuadrado menos 4px. ¿No es cierto? Multiplicando eso por menos 1, me queda menos 4px. ¿Y el i cuadrado queda positivo siempre? ¿Ah? ¿Cómo? ¿El i cuadrado queda positivo siempre? ¿No? Sí. De hecho, debería colocar acá, en realidad para que esto fuera cierto, f igual a menos p. ¿Sí? Porque si no, no sería, porque menos por menos quería más, me quería lo mismo allá, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá también debería ser lo mismo. O sea, considerando perfecto. Bueno, entonces, si es i cuadrado, puede estar así o así. Si es así, ¿sí? Va a ser positivo, digamos, el valor de p, si no, va a ser negativo, ¿sí? Menos p. ¿Sí? O bien, podría estar hacia arriba o hacia abajo. Planteo las mismas ecuaciones. La distancia de aquí a acá es la misma distancia de aquí hasta acá. ¿Sí? La distancia de aquí a acá es la misma distancia. ¿Sí?
Entonces va a ser muy similar la ecuación. El x cuadrado PI. Y ahora va a ser exactamente x cuadrado igual a PI. 4p. Y Muy bien. ¿Cierto? Y acá será x cuadrado igual a menos 4 Menos 4p. menos 4p. ¿Sí? ahí es menos. Sí, lo que pasa es que vamos a usar la misma simbología en realidad. Voy a volver a borrar acá. Bajarlo como tenía como ya se dejó, pausa. Ya, esas dos tienen la misma ecuación. Entonces la diferencia acá, bueno, estas dos también tienen la misma ecuación. Entonces la diferencia acá es que el P es negativo. ¿Sí? Entonces el P es negativo, le quitamos R. Y acá lo mismo. Si P es positivo, y acá con P negativo. ¿Sí? Esa es la misma ecuación. Bueno. P positivo, carita feliz. ¿Cierto? P negativo, carita triste. No. Y va a quedar para arriba, si es así, x cuadrado, ¿sí? Sí. Y si a los lados, Y cuadrado y cuadrado, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ya? Entonces en la parábola, fíjense, en la circunferencia tanto el x como el y están al cuadrado. ¿Sí? Las dos están al cuadrado en la circunferencia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En cambio aquí en la parábola, una de ellas está al cuadrado. ¿Sí? Entonces incluso si me presentan las dos ecuaciones, yo podría identificarlas fácilmente una o la otra. ¿Sí qué? Pero, P es la distancia desde el 0, 0 en este caso, ¿ya? hasta el foco. Ah, ya. ¿Sí? Eso va a ser. ¿Ya? De hecho, yo podría descentrar esto. ¿Sí? Hacerla un poco más general que esta ecuación. A ver si acaso la pueden deducir ustedes. Entonces voy a poner el centro, ya no ser 0, 0, sino acá, y la voy a poner h como acá. Aquí va a estar el foco, ¿sí? Y acá va a estar la directriz. En este caso, ¿cómo? Solamente ubicando el foco y la directriz. ¿Cómo es la gráfica de esta función? Así, así, arriba, abajo. Es Abajo. así. ¿Ah? Es así, hacia arriba. Hacia arriba. Sí, porque donde está el Carita foco. feliz. ¿Ah? Carita feliz. Sí. ¿Ali? ¿Usted? ¿Sí dice? Supone que esa cosita no puede intersectar con la... Con la directriz. Sí. Ya. Nosotros Matías decía hacia abajo. Si lo hacemos hacia abajo, porque parte acá del centro que este sería con el 0, 0. Se intersecta, no podría ser hacia abajo. ¿Sí? Si lo hacemos hacia el lado, también intersecta. Es para arriba. Entonces, obviamente debería ser hacia arriba. Ahí. Ahí. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Ahí tendríamos la parábola. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí, la parábola, ¿qué está al cuadrado? El El X. El X está al cuadrado. Sí. Ah, ¿Sí? El X al cuadrado y el cuadrado sobre los lados. ah, Pero acuérdense cuando ustedes tenían la ecuación y igual a X cuadrado, ¿se acuerdan? sí, Cuando de la parábola, ¿y cómo era así? sí. Así, entonces ahí el cuadrado. Ahora si fuera X igual a Y cuadrado, O sea, pero depende igual de cómo esté la parábola. exactamente. Por eso, si fuera el Y al cuadrado, sería así. Ya. De hecho, ustedes lo ven como una raíz cuadrada. ¿Sí? Se lo ven como función. ¿Ya? Bien, ahí está. ¿Ya? Y yo, ¿qué sé? Que si mido esta distancia, acá vale P, y de aquí a acá vale P.
¿Ya? Ya. ¿Cuál sería el punto del foco? Yo me podría decir porque antes era el foco, que estamos como en este caso, ¿no es cierto? Aquí está como el HK, ¿no es cierto? Entonces tomo distancia KP, entonces digo la distancia A, 0 la X, P de la Y. Está mal anotado, está. 0 la X, P de la Y, ¿cierto? Acá igual. Allá también, gracias. Cero la X, P de la Y. ¿Cierto? Y en este caso, ¿cuál sería la posición de ese foco? P de X y P de Y. ¿Cómo P de X? Porque lo que pasa es que no hay un número exacto como para saber a qué distancia. Yo lo veo exacto. Que era 0,0. Un punto en el espacio, si lo pongo en una coordenada cartesiana, Ya. tiene un valor para X HK. y un valor para Y. ¿Ya? HK. O sea, si yo miro acá el valor de X, ¿cuánto sería? H. H. ¿No es cierto? Ah, ¿Sí o no? ¿Sí? Porque de aquí a acá vale H. Pues este es el HK, por ejemplo. sí. ¿Sí? Ahí está el H, ahí está el K. ¿No es cierto? ¿Sí? Porque ahí está el punto HK. ¿Sí? Entonces, como esto sigue para allá, ¿no es cierto? De forma lineal, entonces ahí tendríamos H más. H, coma, ¿no es cierto? K. No. No, si fuera HK sería K. ¿P? ¿Ah? ¿PI? ¿O no? ¿Por qué PI? ¿Pero qué sería PI? Porque estaba raro. Si es la misma Bueno, distancia Gonzalo, que, piense. es la misma distancia que hay entre. Piense. ¿Cómo llego yo allá arriba? Con la distancia de P. ¿O no? Yo tengo que recorrer todo esto. Sí. ¿Sí? Para recorrer todo esto, ¿cómo lo hago? Empezó. Si quieren puedo medir de aquí hasta acá. ¿Cuánto hay? P. Ah, De no, aquí K. hasta acá. ¿Cuánto hay? H. De aquí hasta acá. K. De aquí hasta acá. ¿Cuánto hay? K. K, ¿no es cierto? Pero yo quiero llegar acá arriba. Entonces, ¿cuánto más tengo que sumarle a ese K? K cuadrado. KP. KP. Porque que KP lo estoy multiplicando. K más P. K más P, ¿no es cierto? Porque si yo tengo acá K, le sumo P y llego acá arriba. ¿Sí? Esta recta, ¿qué ecuación tiene? Y igual a No, pues X. X. X cuadrado igual a. no, pues la recta. Ah, y igual a. ¿Cuánto vale ese valor de ahí? Para ahí. ¿Ah? K. No, pues si fuera acá, estaría ahí arriba. K menos P. K menos P. Muy bien. ¿Sí? Porque yo acá le resto P, fíjense, esta distancia, y llego acá. K menos P. ¿Sí? Esa es la ecuación de la distancia. Y la siguiente pregunta sería, ¿cuál sería la ecuación de esa parábola? Esa es la que está acá. X cuadrado igual a 4pi. ¿Cuál creen que es la ecuación de esa parábola? Solamente pensando en las letras que están ahí, ¿cierto? ¿Sí? Sería X cuadrado igual a. X cuadrado, pero el X cuadrado cuando está en el 0, 0. Yo quiero moverme a la HK. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo lo hacía la circunferencia? ¿Se acuerdan? X, ¿para cuánto me moví?
x menos h Sí, al cuadrado, porque el x está al cuadrado, ¿cierto? sí. Igual a 4p, ¿Siempre Cuatro. vamos del 4? sí, 4p por el i. Ah, pero el i está desfasado. ¿Sí? Entonces sería por i menos Menos, k. claro. ¿Sí? Ya tendríamos la ecuación para esa. Hagámoslo con monitos, con numeritos mejor, para que... ¿Cuánto tiempo puede grabar? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo puede grabar? 40 minutos. ¿Sí? ¿Cuánto llevo? Ya No, vamos, ¿cuál? empezó a ¿a qué no empezó? No me acuerdo. No me acuerdo. Empezó a las 9:04. Ya. Por eso hagamos el dibujito rápido. Yo le voy a poner la directriz. En este caso, como es paralela al eje Y, ponemos x igual a menos 2. ¿Ya? Acá voy a poner el vértice, que va a ser el 1, 1. ¿Ya? Entonces necesito que me ubiquen dónde estaría ubicado el foco. ¿Dónde estaría ubicado el foco? ¿Así? ¿Acá arriba? No, así. No, al lado. va ahí. Ah, el lado, ¿cierto? Al lado. Sí. Y ahora vamos a hacer con una línea ahí ficticia. ¿Ya? Aquí está el 1, 1, ¿cierto? 1, 1. Ya, y el foco va a estar por acá. A la misma Ya, distancia del ¿Y cuánto sería la coordenada del foco? más 2. ¿Cuánto? Más 2. Más 2, no, pues es un punto. Ah, con las coordenadas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Las coordenadas del foco? Sería más, 2 menos más 2,1. 2,1. 2,1. Sí. Ya, el 1 por el i, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto, solo compro el 1. El otro no se lo compro. Porque esta distancia menos 2, pues tiene que estar a la misma distancia. Esta distancia menos 2. Ah, no. Es No, Calculemos la más distancia tres. de aquí a acá. ¿Cuánto es? 3. más 3. 3. Entonces la distancia de aquí a acá también tendría que ser 3. 3. Que es el valor de b, ¿no es cierto? Sí. Sí. Encontramos el valor de b, que es la distancia. Sería 4,1. 4,1. Cuatro. Perfecto. Ahí sí. 4,1. ¿Ya? Y ahí estaría mi. Tengo una idea pasada. Pero ahí estaría mi parábola. ¿Sí? ¿Y cuál sería la ecuación de la parábola? A ver. A ver, ¿Qué está al cuadrado? ¿El x o el y? El I. El y, ya. ¿Ya? Pero está desfasado, ¿cierto? Sí. Entonces sería I al cuadrado menos 1. y menos 1 al cuadrado, ¿será? ¿Sí? Le quitamos el valor de i, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Que usted en la checa, ¿no es cierto? Es igual Es igual a 4p. 4p. ¿El p cuánto vale? 3. 3 puntos. Esa es la distancia acá. Ah, sí. ¿Sí, no? Bueno. ¿Sí? 4p por X más 2. ¿por qué más 2? Ah, no, menos 1. Menos 1, menos el valor de x del centro acá al cuadrado. Yo tengo la ecuación de la. Perdón, no al cuadrado. Que tengo al cuadrado, puede ser que haga una de ellas al cuadrado. Y esa es la ecuación de la parábola. ¿Se entiende?